Gracias por seguir con nosotros y por supuesto los seguimos invitando a participar con nosotros a través de las redes sociales, nuestro hashtag a las 10 pm, nuestra cuenta en Twitter @Canal Antigua y nuestra cuenta en Facebook también Canal Antigua. Le presentamos el tercero de los temas y es que se da la participación de millones de jóvenes en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, esto en Río de Janeiro, Brasil, con la llegada de su santidad el Papa Francisco. ¿Sabe usted? Río de Janeiro también está viviendo serios momentos sociales múltiples y también muy acaloradas las protestas que se están dando en tierra brasileña. Río de Janeiro. Francisco, el primer papa latinoamericano, tuvo un vibrante recibimiento el lunes en Río de Janeiro en su primera visita al continente, donde decenas de miles de peregrinos brasileños y extranjeros lloraron y gritaron a su paso en el papamóvil semidescubierto. El papa lanzó un llamado a los jóvenes a evangelizar y les pidió que vayan más allá de las fronteras de lo humanamente posible y creen en un mundo de hermanos y hermanas, dijo, en un país donde cientos de miles de jóvenes protagonizaron en junio históricas protestas contra la corrupción de los políticos y por servicios de calidad. Una manifestación de cientos de personas que protestaban por el gasto público de su visita cerca del Palacio de Guanabara, donde el Papa se reunió con la presidenta Dilma Rousseff, fue dispersada por la policía tras su partida del lugar con gases lacrimógenos y chorros de agua. El Papa argentino de 76 años presidirá en Brasil, el país con más católicos del mundo, la Jornada Mundial de la Juventud del 23 al 28 de julio, a la que asistirán 1,5 millones de personas. El Papa dijo que vino a la Jornada Mundial de la Juventud para encontrarse con los jóvenes, aquellos jóvenes atraídos por los brazos abiertos de Cristo Redentor. En su primer discurso en el Palacio de Guanabara, eso fue lo que dijo en la sede del gobierno de Río. Sin duda es emblemático el hecho de que su santidad el Papa Francisco realice la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Brasil es el país que tiene la mayor cantidad de católicos en el mundo, siendo Río de Janeiro la ciudad con menos católicos de Brasil. Pero además Brasil es el país donde hay mayor crecimiento de las iglesias protestantes en todo el planeta. Interesante el contexto en el cual está llegando su santidad a esa tierra. Recordemos incluso que cuando se da la elección de Papa en marzo pasado, se especulaba la posibilidad de que el Papa fuese brasileño, precisamente por ello, porque es el país con la mayor cantidad de católicos en el mundo. Pero aquí hay un tema bastante interesante y es el trasfondo político. Estamos viendo que Brasil se está convirtiendo en otro ejemplo más de la salida masiva a las calles de personas de estratos de clase media que salen a protestar contra la ineficiencia de los servicios públicos, los malos manejos en el presupuesto público, la corrupción que existe. Y eso se suma, por ejemplo, a procesos similares que se dieron en el norte de África, en los países de árabes, donde fueron las mismas clases medias las que en esos países lo que iban a demandar era democracia. Aquí lo que estamos viendo es que cuando países viven procesos sostenidos de crecimiento económico y se crea y se consolida una clase media fuerte, esa clase media fuerte empieza a pedir más democracia, más transparencia y más eficiencia en servicios públicos. Está absorbiendo más de lo que puede Brasil con eventos tan grandes como recibir al Santo Padre, como tener la Copa del Mundo, como organizar unos Juegos Olímpicos. La inversión que se requiere para ese tipo de grandes eventos es muchísima, Hugo. Bueno, naturalmente esto pone presión sobre las finanzas públicas, pero tenemos que enfocarlo, me parece, desde otra perspectiva. Al final, unido a lo que menciona Philip, en el sentido de que la clase media brasileña ahora tiene demandas, digamos, más amplias que las que tenía hace, por ejemplo, 20 o 30 años, lo que está pasando también es que existe esta idea de un nuevo Brasil, el Brasil que es la potencia emergente, el Brasil que organiza el Mundial, el Brasil que pues es el país con mayor crecimiento económico en América Latina, el Brasil que es una eventual potencia mundial que está surgiendo en América Latina, y lo que está pasando al final es que los ciudadanos brasileños parecen no verse reflejados en esta idea de Brasil. Cuando vemos, por ejemplo, si nos vamos a analizar el contenido de los carteles, de las que están gritando las personas que protestan, lo que vemos es una insatisfacción con la imagen que Brasil le da al mundo
versus la idea o los problemas cotidianos que afrontan los ciudadanos brasileños. Por ejemplo, el tema de la violencia. Brasil todavía tiene algunas de las ciudades más violentas en América Latina. El tema de del incremento de precios, por ejemplo, la inflación, el tema de las deficiencias en los servicios públicos. Entonces, al final lo que existe es una insatisfacción, es decir, hay un Brasil, este Brasil que es potencia emergente, que genera expectativas que al final no está siendo capaz de satisfacer. Y esto, al final, la manera en que se concreta esta ruptura entre un Brasil ideal y un Brasil real es a través de las protestas. Desconozco al final cuál es el nivel de sanidad que tienen las finanzas públicas en Brasil para aceptar eventos de esta envergadura, pero al final lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿qué puede hacer el gobierno brasileño para satisfacer esas demandas o para por lo menos acercar esta idea del Brasil ideal a la realidad cotidiana de las personas? En el tema de la fe, Philip, también es interesante el hecho de que el Papa Francisco llegue a América, siendo América la región del mundo donde hay mayor cantidad de fieles católicos, incluyendo a Brasil y quitando a Brasil, por supuesto. Es un continente donde la feligresía católica es muy grande. En su momento, luego del cónclave y al ser ya llevado al trono de Pedro, el mismo cardenal Bergoglio dijo: fueron a buscar al nuevo Papa al fin del mundo. Están tratando de consolidar la fe en este lado del continente ante el crecimiento exponencial de las iglesias de carácter protestante. Sí, al final de cuentas el bastión del catolicismo en el mundo es América Latina, pero ese bastión ha sufrido en los últimos 15, 20 años por el crecimiento sistemático de las iglesias protestantes. Y también hay un esfuerzo de parte del Papa Francisco de tratar de contrarrestar un poco la politización e ideologización que se dio en la Iglesia Católica, que fue un proceso muy recurrente en los años 70, 80, producto de las guerras internas en estas latitudes. Vemos que el Papa Francisco ha hablado de hacer más humilde y más humana a la Iglesia, pero que realmente haya una sensación de una mayor apertura social de la Iglesia y que no sea un tema discursivo como lo era la teología de la liberación. Y también, por otro lado, contrarrestar las visiones más conservadoras dentro de la Iglesia Católica, que al final lo que hicieron era alejar al feligrés de su iglesia. Entonces vemos que sí, creo yo que también hay un esfuerzo por corregir algunos de los errores o de algunos de los problemas históricos de la Iglesia Católica en el continente americano, además de consolidar ese bastión religioso que tiene el catolicismo. Daba hoy pues un discurso del Papa Francisco donde hablaba de tener a un nuevo religioso, sigo. Sí, bueno, hay una cuestión también. Al final, ¿qué representa Brasil para la Iglesia Católica y para este Papa en particular? Brasil es, Philip mencionaba la teología de la liberación. Brasil es de hecho la cuna de algunos de los exponentes más importantes de la teología de la liberación, por ejemplo Leonardo Boff, y al final también la teología de la liberación surgió en el seno de la orden jesuita a la cual pertenece este Papa. Al final, digamos... Pero hay que ser franco, hizo prácticamente un apartarse de la visión jesuita al adoptar el nombre de Francisco, obviamente siendo pudiéndose poner Ignacio, por ejemplo. Me parece que la visión jesuita se refleja más en el discurso que el Papa ha tenido con una crítica, por ejemplo, a las crecientes desigualdades, al excesivo individualismo, y que al final se relaciona mucho con el crecimiento económico que tiene Brasil. Al final, digamos, las iglesias neopentecostales, que son las que están teniendo mucho crecimiento en Brasil, hacen precisamente eso, digamos, se corresponden con una visión un poco más, digamos, liberal de la persona, un poco más individualista, mientras que la Iglesia Católica privilegia una visión un tanto más comunitarista, y es un discurso sobre el cual el Papa ha hecho mucho énfasis. Al final me parece que lo que hace, o para el Papa el mensaje clave al llevar digamos, la Jornada Mundial de la Juventud a Brasil y al visitar Brasil y darle tanto énfasis mediático a esto, es tratar de colocar a la Iglesia Católica en el futuro, por así decirlo. Es decir, estamos hablando de Brasil, de nuevo, potencia emergente, Brasil, de que muchos esperan muchas cosas aún, y dirigiéndose específicamente y con mensajes muy claros a los jóvenes, es decir, posiblemente uno de los segmentos que más se ha alejado de la Iglesia Católica en los últimos años. Solo un dato interesante y pertinente a todo este tema.
En Brasil es uno de los lugares donde más se ha visto el crecimiento de las iglesias neopentecostales. De hecho, Brasil era un país hace 40 años con 92% de católicos. Hoy es 65%, es decir, un tercio de esos católicos se han retirado y han adoptado otras denominaciones o han pues adoptado una vida no religiosa. Vamos rapidísimo a las redes sociales. Gustavo Donis, la visita viene a dar nuevos aires a la Iglesia Católica. Impresionante, más de 2 millones de jóvenes en busca de su pastor. Luisa Gómez, los resultados de ese crecimiento económico no lo perciben la clase media y baja, por eso se manifiestan. Es parte de todo lo que usted ha pues platicado con nosotros. No tenemos tiempo para tener una argumentación final. Le agradezco a Philip Chicola su participación, a Hugo Novales, y también se le agradezco a usted a través de las redes sociales. Ha sido un verdadero privilegio estar compartiendo con usted esta noche. Lo dejo en compañía del señor Ariel Amaya. Buenas noches, Ariel. Buenas noches.